Hola chicos, ¿cómo están? Les mando este video para terminar de cerrar lo que es el concepto de romanticismo, ¿sí? Yo les mandé el PowerPoint con audio explicándoles el concepto, las características en la literatura. Obviamente no les voy a repetir acá todo el video, sí los conceptos más importantes, ¿sí? Para que queden bien claros por si alguno no entendió. Si no lo vieron el video, por favor vayan a verlo, porque es muy importante para esta parte que viene en literatura, porque vamos a leer varios textos que responden a las características de este movimiento y es importante que lo conozcan y lo sepan manejar, ¿sí? Porque la literatura de quinto va a estar relacionada también con textos que tienen que ver con este movimiento y que vienen de este movimiento. Entonces lo tienen que manejar bien y lo tienen que conocer. Sobre todo porque hay un error principal, ¿sí? O un concepto que vulgarmente o afuera de lo que es la literatura está tomado de manera diferente. Si yo les digo vamos a leer un cuento romántico o vamos a hablar de romanticismo, lo que piensan ustedes inmediatamente es vamos a leer algo de amor. Que no está mal, porque el tema del amor está presente, pero en literatura, cuando hablamos de romanticismo, de leer un cuento que corresponde al movimiento romántico, en realidad no tiene que ver solamente con el amor, ni con el amor como lo imaginan ustedes cuando escuchan la palabra. El amor es un tema en estas historias, pero es un tema más de un montón de temas, ¿sí? Yo les había dicho que era un movimiento artístico y social, o sea que no se quedó solamente en lo artístico, sino que fue a lo social, tocó todo, tocó la política, tocó la religión. Nosotros nos vamos a quedar en lo artístico y puntualmente en la literatura, ¿sí? Pero fue un movimiento muy revolucionario y que respondía a esto de el hombre priorizando sus sentimientos, ¿sí? Priorizando la sensibilidad y la subjetividad. Era el hombre por primera vez poniendo por delante, antes que la razón, la emoción, los sentimientos. Se dice que esta etapa de la humanidad es muy parecida a la adolescencia, que los hombres y mujeres de esta época eran similares a los adolescentes, porque tenían todos estos sentimientos encontrados que se tienen durante la adolescencia y estos cambios de ánimos repentinos y esta lucha contra los ideales y creer que podemos contra todo, ¿sí? El romántico, siglo XIX, ¿sí? Nace a principios del siglo XIX, nace en Alemania, de ahí se disemina enseguida a toda Europa, llega a América un poquito más tarde y con algunas características distintas. Nosotros por ahora nos quedamos con el romanticismo de Europa, vamos a arrancar ahí que es donde nace. Entonces, subjetividad, primero, yo les había dicho que había dos maneras de encarar la vida en este momento. Sí, que era lo que llamábamos el romántico beligerante o rebelde y el romántico depresivo. El romántico beligerante va a buscar un ideal, quiere un mundo ideal, en el amor, en la política, en la religión, un mundo ideal. Y como es rebelde, ¿qué va a hacer? Va a romper todas las reglas, todas las normas y va a luchar hasta el final para conseguir ese ideal. Y después teníamos el romántico depresivo, que es otra manera, otra actitud de encarar lo mismo. También busca un ideal, pero sabe que los ideales no son posibles de alcanzar, entonces vive todo el tiempo en una melancolía constante, ¿sí? Entre la melancolía y la tristeza, es por eso depresivo. Es más, muchos de los hombres de esta época terminaron su vida con un suicidio, ¿sí? Por esta sensación de buscar un ideal y saber que no se va a poder alcanzar. Esas eran las dos maneras que tenía la gente de encarar la vida en esta época. Obviamente el romanticismo es un movimiento que no murió, que sigue, ¿sí? De hecho todavía se encuentran textos, se pueden escribir hoy textos con estas características, ¿sí? Nosotros estamos viendo los inicios, pero es algo que hay movimientos que nacen y mueren y hay movimientos que perduran. El romanticismo es un movimiento que perdura mucho y que tuvo una influencia tremenda. El suicidio es un tema central en esta etapa por estas incertidumbres y toda esta subjetividad y esta emoción que sentía el hombre y no sabía cómo acomodarse a la vida. De hecho, la novela, yo les dije que hay una novela que se considera el inicio de este movimiento, que es de un autor alemán, que el nombre se pronuncia Goethe, se escribe distinto, pero se pronuncia Goethe. Ustedes lo tienen escrito ahí en el PowerPoint. Que se llama Las desventuras del joven Werther.
Es una novela súper sencilla si la leemos hoy, ¿sí? Son cartas que un protagonista le escribe a un amigo en distintos momentos de su vida. Decide hacer un viaje, conocer el mundo y es feliz y está descubriendo el mundo, los paisajes, la alegría, hasta que se enamora. Se enamora de una mujer que está comprometida, va a luchar por ese amor, va a querer obviamente vencer al prometido de esta chica, pero el prometido lejos de las historias clásicas, que en las historias clásicas el prometido siempre es o mucho mayor que ella o es mala persona, entonces el galán la salva de esa situación. En este caso no había que salvarla de nada porque el prometido era perfecto. Y él no puede contra eso, es más, inician una amistad que él no puede sostener por su dolor, porque el amor en esta época se vivía, y ahí sí tienen el tema del amor. Obviamente, si hablamos de sentimientos, el sentimiento más fuerte es el amor, y se vivía con mucha intensidad. No puede luchar contra esto, y termina, les voy a hacer un spoiler, pero bueno, es necesario, termina suicidándose, ¿sí? Esta novela impactó tanto en esta sociedad que estaba persiguiendo ideales y que estaba luchando. Ustedes fíjense que estamos ante una sociedad donde los matrimonios eran arreglados y donde se tenían que casar con quienes les decían, no podían elegir ni siquiera el amor, ¿sí? Y respetar la clase social, había un montón de presiones. Entonces, alguien propone la liberación y bueno, obviamente estaban los que luchaban contra eso y los que no podían luchar contra eso y obviamente el suicidio. Esta novela estuvo prohibida durante muchísimos años por generar suicidios en masa. La gente se vestía como el protagonista y se suicidaba, ¿sí? Obviamente la novela estuvo prohibida durante mucho tiempo, la leemos hoy y no provoca nada porque es una novela muy simple y nosotros estamos muy lejos de la realidad de esa gente, ¿sí? Es una novela que fue muy impactante en ese momento. Hay obras que funcionan en un contexto determinado y hay obras que funcionan a lo largo de toda la historia. No es que la historia no sea buena, la historia es genial y sigue funcionando. Lo que no tiene es el impacto en nosotros porque nosotros tenemos hoy, gracias a Dios, otra libertad para elegir el amor, para amar, para encarar las cosas. Pero bueno, estamos en una etapa de revolución en cuanto a ese tema, ¿sí? Y otra cosa que tienen que tener en claro, que quizás no la asocien con la palabra romanticismo, y yo quiero que a partir de ahora sí lo hagan, es que es el momento donde surge con toda su fuerza el terror gótico. En el romanticismo hay muchas historias de terror. ¿Por qué? Obviamente, otra vez les digo, priorizan los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos más fuertes? El amor por un lado y el miedo por el otro, ¿sí? Entonces, surge la literatura de terror, el terror gótico, no el terror sangriento ni de efecto, sino el terror psicológico, lento, de clima, de descripciones, de personajes hechizantes. El ejemplo puntual, el vampiro, ¿sí? El vampiro tiene que ver con este terror gótico, que si bien no nace en el siglo XIX, resurge en el siglo XIX. Historias de fantasmas, de aparecidos, cementerios, casas abandonadas, ¿sí? Todo este terror psicológico y lento tiene que ver con este movimiento también. Muchas de las historias de amor que se cuentan están adentro de estas historias, de este clima, ¿sí? De este clima gótico y fantasmal. O sea que yo necesito que ustedes empiecen a asociar la palabra romanticismo también con el terror, con este terror. No va a ser un terror de sangre, no va a ser el terror del que viene con la motosierra y empieza, no. Es un terror psicológico, lento, ¿sí? Que funcionaba también. Al que le gusta la literatura es un terror que sigue funcionando a la perfección, pero lo que necesitamos en literatura para que el terror funcione es muchísima abstracción, es decir, porque es un texto con palabras. Nosotros ahora conocemos el cine y el cine tiene otra manera de asustar, mucho más efectiva, porque tiene el sonido, tiene la imagen. La literatura no tiene nada más que las palabras. Sin embargo, lo consigue si uno tiene ese poder de abstracción de compenetrarse en la historia y creer que lo que nos están contando es verdad. Desde ahí, los textos que vamos a leer, ¿sí? Vamos a empezar, yo les voy a mandar hoy una leyenda. Yo les dije que vamos a leer dos autores. A Gustavo Adolfo Bécquer, que es un escritor español, y a Edgar Allan Poe, que seguramente lo conocen porque en algún momento de su escolaridad lo tuvieron que haber leído, que es un escritor norteamericano que no escribe solamente cuentos de terror. Ojo, porque uno dice también, otra de las cosas muy comunes, Poe, terror. Poe inventó el género policial también, ¿sí? No es solamente terror. Y tiene poesías que son geniales también. Pero bueno,
obviamente dentro de este movimiento que tenemos que leer de Poe, el terror, ¿sí? El gato negro, el corazón delator, historias que seguramente en algún momento leyeron. Nosotros no vamos a ir por esas historias más comunes, vamos a ir a leer otras, así conocen un poco más de este autor. Pero vamos a arrancar con Becker. Sí, yo les voy a dejar una leyenda que se llama El Monte de las Ánimas. Ánimas es almas en pena. Les dejo las leyendas con algunas preguntas para que ustedes me envíen durante la semana el trabajo, y a partir de ahí ya vamos a empezar a profundizar muchísimo más y a leer bastante sobre este tema que en lo personal a mí me gusta mucho, y yo supongo que a los que les gusta leer también lo van a disfrutar, porque es una literatura muy atractiva y que tiene mucho para contar. Vuelvan a ver el video, ¿sí? Para leer, porque una de las preguntas sobre el cuento que van a leer es una leyenda, en realidad no es un cuento. Y acá, porque nosotros terminamos de ver leyendas urbanas, me olvidaba decirles esto. Lo que hace Becker es recopilar leyendas no urbanas, leyendas tradicionales de España, y volcarlas, contarlas de manera literaria, ¿sí? Él no es el inventor de estas historias, sino que tomó la leyenda y la escribió de manera literaria, obviamente con los arreglos que requiere la literatura. Así que vamos a juntar el concepto de leyenda con el concepto de romanticismo, porque las contó con todas las características del romanticismo, que es el movimiento en el que a él le toca escribir, ¿sí? Otra característica puntual del movimiento era esto del nacionalismo, de contar cosas de mi cultura, ¿sí? Obviamente lo hace Becker al elegir leyendas de su país para darlas a conocer al mundo. Entonces, tengan en cuenta las características, porque una de las preguntas del trabajo es qué características del romanticismo aparecen en la obra, ¿sí? Y para saberlo tienen que ir al video, ¿sí? Cualquier duda que tengan, igual saben que estoy por el grupo de WhatsApp o por la plataforma.